María Luisa, ¿te puedo sumar algo que nos manda el dato del Rafa Venegas? Me voy a sacar este audífono porque estoy escuchando también la audiencia. Sí, estamos ahí a muchas bandas, pero el Rafa Venegas nos dice que la fiscal hace un ratito, para describir esto mismo que escuchábamos en esta entrevista, decía: la alcaldesa Barriga incluso definía el sabor del queque que ponían en las reuniones. O sea, no se movía ni una hoja sin que ella supiera. Esa es la dinámica al interior de la Municipalidad de Maipú, que bien queda reflejada en esta entrevista exclusiva que hizo Bastián. Y para explicar un poco por qué la fiscal hace esto, esta argumentación tiene que ver con que está entregando los antecedentes, es decir, la demostración de que el delito está comprobado, o por lo menos en esta etapa está así, y del rol y participación de ella para justificar la petición que ha hecho de prisión preventiva. Y lo mismo fue el relato que escuchamos de la fiscal inicialmente. E insistimos que acá lo que ha hecho la Fiscalía, es decir, desde el minuto que ella llegó al municipio, nunca su decisión fue actuar como una alcaldesa bajo las normas de la ley, sino que fue utilizar al municipio en función de su interés personal. Por eso es el fraude al fisco, por eso al final ocupó los recursos del municipio, falseó además información del municipio, solo para un ejercicio personal. Ahora, claro, Kevin, podrías decir, vamos con Marisa inmediatamente, pero mientras estábamos dando esta entrevista en la audiencia de formalización, parte de los detalles que se da, sobre todo la declaración de una persona que citan acá, de cómo advirtió en este audio de que ya no habían fondos municipales. Justamente, la fiscal empezó a mostrar audios, de hecho se produjo ahí en la sesión de esta audiencia un momento un poquito tenso, porque cuando la fiscal empieza a mostrar los audios, la defensa rápidamente empieza a cuestionar el que se muestre en audio, le empiezan a pedir fecha, interviniente, o sea, y la fiscal decía: vamos a escucharlo y va a quedar claro quiénes son. En fin, al final tuvo que dar ciertos antecedentes y entrega un nombre. Vamos a revisar los audios y revisamos este detalle. Esto es lo que pasó recién. Si la jefa le escribe en monosílabos, usted también intenta responder lo más escueto posible. Y no escriba cosas, por ejemplo, decir hablar de déficit, hablar de ilegal, porque son cosas que nosotros de verdad no vemos, ¿sabes? Hay que cambiar ese concepto. Hay una reducción de ingresos, pero no hablamos con déficit, porque después la gente lo empieza a escuchar y empieza a hablar en general de una situación. Entonces, de esas cosas no. Y si la jefa le escribe, le responde de manera más corta, usted también, porque eso quiere decir que es mejor hablarlo en persona. ¿Ya? Pero que sienta bien y no se sienta mal, por lo que le estoy diciendo. Son recomendaciones para seguir trabajando igual de bien que estamos. Pero que esté muy bien, cuídese. Nuestra jefa habla en monosílabos, que un poco se condice con lo que nos decía Carlos Pérez, ¿no? Del trato, que de pronto era un poco despectivo, decía el funcionario que entrevistábamos, cuando a alguien se le ponía en la lista negra. También habló de eso. Está en negro cuando la alcaldesa te quitaba el saludo, simplemente ya no te hablaba más. Mira, entiendo que ese audio pertenecía a Matías Silva, que lo nombra la fiscal. Estoy buscando rápidamente su función y es exsecretario de Planificación, donde él plantea, aparte de esto del trato, dice: la alcaldesa no le gustaba la palabra déficit, o sea, no se podía nombrar en ninguna parte déficit. Decía, la fiscal planteaba que incluso se tenía que modificar la columna donde decía déficit para plantearlo de otra manera. Además, la fiscal habló hace un ratito de Bastián Báez. Él, según me comenta el Rafa Venegas por interno, era administrador municipal, y él planteó en junio del año 2020, según plantea la fiscal, que las platas, dijo textual, las platas no están en las arcas. O sea, ya en junio del año 2020, al interior de la Municipalidad de Maipú no había plata. No estaban las platas. Había un desfalco, y que es algo que se está comprobando 4 años después. Sí, es bien relevante lo que están mencionando, porque la Fiscalía no solamente tiene que acreditar que aquí existió un delito, sino también tiene que acreditar la participación de la persona a la que se le está imputando este delito. Entonces, evidentemente, el conocimiento de las irregularidades que tuvo o que tenía Katy Barriga es fundamental para decir, bueno, ella también es responsable, porque te va a decir, bueno, yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Puede ser una defensa, ¿cierto? Sin embargo, la dinámica en que se produce esto, donde ella, como bien decía Kevin, daba hasta el sabor del queque de la reunión, significa que no pasaba o no se movía para
escuchar, Parafrasear. a algunos innombrables. Perdón, para no aclarar... no se movía Sí. una hoja sin que se supiera. Bueno, para aclarar un punto, el Rafa bien me aclara porque el audio que escuchábamos recién pertenecía a Bastián Báez, el último que yo les decía, que a él le dijeron que no se podía hablar de déficit. Está otras personas, que es Matías Silva, que hablaba también que la alcaldesa daba esa orden, que no se ocupara la palabra déficit para hablar de un déficit. Ahora, hay que evidentemente. aclarar algo. En la querella del Consejo de Defensa del Estado se pide imputar delito a Bastián Báez, por ejemplo. Ujú. Y la Fiscalía, entiendo yo, que en esta primera etapa no lo ha tenido en la nómina de estos 6 formalizados y anunció, eso sí, que vienen nuevas formalizaciones y una reformalización quizá a la exalcaldesa, en el sentido de que se están viendo más aristas de más fondos Es que y de eso- más actuaciones. Ahí quiero ir porque tanto Mario como Marisa tienen una amplia experiencia en audiencias de formalización y en casos como estos. Para nosotros es mucho más nuevo estarlo viendo por televisión, no estamos acostumbrados. Entonces, para mí, que no tengo conocimiento o experiencia, yo veo una audiencia de formalización muy contundente en cuanto a antecedentes, testigos, para probar lo que se está denunciando acá. ¿Es así o esto es común que se vea o efectivamente para ustedes está siendo muy contundente los argumentos de los testigos y todo lo que se está diciendo? Claro, lo que pasa es que cada vez que la Fiscalía pide prisión preventiva, está obligada a ser contundente en los antecedentes que expone al tribunal. Piensa tú que el juez no tiene conocimiento de nada, salvo la prensa que podría haberse enterado, pero no tiene conocimiento. Entonces, él tiene que fundar su resolución en antecedentes que le den, cierto, al menos la Convencimiento. probabilidad de que aquí se cometió un delito y además que la persona a las que va a dejar eventualmente presa tuvieron participación. Entonces, esto es habitualmente así en delitos en que se pide prisión preventiva, o debiera ser, por lo menos. Marisa, bajo ese contexto, ¿la defensa de ella podría ser al igual contundente bajo estos cargos o está muy difícil? No, sí, eso es bien relevante, porque aquí no hemos hablado, ¿cierto? Igual hay que exponer la otra parte, Por ¿cierto? supuesto. Probablemente, yo no sé lo que va a decir la defensa, pero probablemente la defensa, uno de los argumentos fundamentales, va a decir, bueno, aquí ella no tuvo un enriquecimiento personal, no hay nada, Claro. ¿cierto?, que le acredite que ella se llevó plata para la casa. Ya, ese es un antecedente bien relevante. Lo que hizo, lo hizo en beneficio del Pero municipio. de eso no la acusan. Entonces, ¿qué tan Es que, fuerte claro, y potente es ese argumento si esa acusación No no, una se la están imputación, planteando claro. ahora? Claro, y lo que pasa es que, bueno, esos son temas discutibles. Yo les he mencionado que en el fondo aquí el delito de fraude del fisco, lo relevante es que se le causa un perjuicio al Estado, Claro. a diferencia del delito de malversación en que se te llevas plata para la casa, ¿ya? Pero ese perjuicio además, y el segundo nivel de argumentación, puede también discutirse, porque cómo se construyen los 31.000 millones y fracción de que se le están imputando, no está muy claro, por lo menos no lo hemos tenido muy claro nosotros, en el sentido de que serían todos estos contratos o gastos que hizo que no ascienden a 31.000 millones. O sea, se construye además con déficit, con deuda que originó en el municipio, o sea, que no pagó. Pero tengo una pregunta cortita sobre eso, porque si ella no se llevó plata para su casa, pero hay algunas facturas falsas, se menciona también en la causa, ¿no? Como por ejemplo los 400 millones de las tablets, que nunca se comprobó cuánto costaba cada una efectivamente. En esas facturas falsas, ¿puede haber un enriquecimiento para ella o su equipo, en ese Claro. caso, que se pueda comprobar? Es que lo que pasa es que si hubiera existido algo así, ya la habrían formalizada por otro delito. Entonces, no sabemos, podríamos elucubrar si a lo mejor llevó algo para la casa. Yo no lo descarto, pero lo que se está formalizando no incluye un aprovechamiento patrimonial respecto de ella. O al menos no hay antecedentes suficientes para acusarla de eso hasta el momento Hasta el del momento. caso, Es María. que yo dejo un poco abierto esa etapa, quizás de estos 120 días que vamos a tener de ahora en adelante. La Fiscalía ayer de una otra manera dio a entender de que esta investigación, si bien ha estado muy avanzada, agradeció ya el trabajo de la Fiscalía Occidente, falta esta parte y falta también llegar a la construcción de los 4 años de la gestión municipal. Esto es los 30.600 a partir de la querella del Consejo de Defensa del Estado, más la querella de la municipalidad, los otros gastos que no están justificados, lo que acaba de hablar la fiscal de estas cientos de cajas que tienen factura o documentos que hay que revisar. Hay que entender acá también que esta es una unidad de alta complejidad
que de una otra manera tiene un poco los recursos para hacer este tipo de investigaciones. En otras fiscalías sencillamente hay fiscales que esta causa compleja junto a las otras 1000 y tantas causas. Entonces yo creo que la defensa planteada por los abogados Bonasic, Barahona y Jagua van a plantear el tema de la necesidad de cautela. Yo creo que se van a ir más por el tema de que no hay necesidad de cautelar en prisión preventiva a la alcaldesa porque ella tiene arraigo social, porque es conocida, porque va a un gimnasio que la conocemos todos, no sé. Yo siento que el tratar de impugnar esta construcción de la fiscalía de que ella en el ejercicio del cargo municipal defraudó al fisco, o no defraudó al fisco, sino que lo hizo bien y no sabía hacer las cosas, puede que al magistrado le moleste más que decir, oiga, ella no se va a escapar de esta investigación y va a responder a todos los actos del procedimiento. Y eso va a llevar a que puedan decretarle arresto domiciliario, por ejemplo. Que el juez Salgado no acepte la petición de la fiscalía y se le deje en prisión o en arresto domiciliario total en su domicilio. Para mucha gente eso no es cárcel privilegiada, le dicen. ¿Para qué estamos con cosas? Claro. Por eso nos molestó la foto de Camila Polisi el otro día en la piscina. Yo creo que en la intervención de la fiscalía, y se debe sumar además el Consejo de Defensa del Estado, va a ser muy difícil tratar de barrer o impugnar esta petición de ambos entes estatales, especialmente por la figura de una ex alcaldesa. Yo pienso, mientras escuchamos todo esto, vemos y leemos de los otros municipios que están siendo investigados, de otros casos similares, etcétera, etcétera, ¿qué sacamos al final del día, no? Así como una vez que se termine este capítulo. Aunque lo podríamos hacer al mismo tiempo, porque podríamos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿Qué sacamos con indignarnos, molestarnos con todo esto? De decir, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo? Es la plata para los más necesitados. Si no hacemos un cambio profundo en la manera en la cual ocurren estas cosas. Si esto nos sirve de algún tipo de aprendizaje para que haya una unidad de control interno de las platas en los municipios que sea lo suficientemente alejado del alcalde de turno para que pueda encender una lamparita y decirle a la Contraloría, oiga, aquí está la grande. Revisemos esto ahora, porque podríamos haber parado eventualmente esto en los 1.000 millones, no los 31.000 millones. Entonces, habríamos ahorrado 30.000 millones a los contribuyentes de la posibilidad de ser desperdiciados o mal utilizados. ¿Cómo no vamos a tener mecanismos previos para hacer eso? ¿Cómo no vamos a tener que siempre estar comiendo la galleta cuando, como le dicen en el campo, tragarnos el sapo cuando ya está? Eso es superimportante. Sí, ¿hasta cuándo tenemos que ser tan reactivos y estar llorando siempre por la leche derramada y no generar mecanismos severos de control con las platas públicas? Bueno, con respecto a lo que sucedía en la municipalidad de Maipú, yo les quiero contar un poquito una cronología. Vamos a escuchar otro audio, ya les voy a decir a quién pertenece y todo, pero este audio se envía a un chat de WhatsApp donde estaba el director de SECPLA, el director de Dideco, el administrador municipal, la jefa de comunicaciones de la cabezas municipalidad, clave del municipio, la alcaldesa Katy Barriga. La alcaldesa Katy Barriga en el año 2019 envió un mensaje que lo leyó recién la fiscal, que dijo: el concejal Ramos se llena la boca y nadie le saca la denuncia que hizo su secretaria por maltrato. Ese mensaje fue el 2019 de Katy Barriga. Y en el año 2020, el día 28 de octubre del año 2020, Camila Cornejo, jefa de comunicaciones de Katy Barriga, envió este audio a ese chat de WhatsApp. Es importante que todos tengamos Twitter falso. No es necesario que yo puedo inventarme un Twitter y esto lo mando aquí y aquí mismo lo borro. Hagamos todo un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter de alguien desconocido, weón, Ramos mentiroso, Ramos curado, Ramos drogado, inventémosle weá. El Ramos vos drogado, no sé cuánto, inventémosle, da lo mismo, weón, si a vos te han pillado carreteando en la esquina, weón, raja curado, que si a vos le pegáis a las mil, weón. Así, pesados, duros. Inventen, curado, drogado, weón, mentiroso, te encanta la tele. Pero de verdad hay que ser agresivo. Nivel, inventar, da lo mismo, puta, el donoso infiel, weón, te comía tu secretaria. Saquémosle toda la viejita al Gonzalo Ponce, que si vos no le sacaron ese tema de que hacía negocios tránsfugo en la noche. Saquémosle la weá más cochina. La guerra sucia nomás. Por Twitter nadie sabe quién es, así lo hacen los haters. Inventan weá, inventemos nosotros también haters. Listo, punto.
Oye, una constatación de lo que pasa. siempre se dice, se especula respecto a la política, pero aquí es una constatación empírica. La mala política funciona así. Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de desprestigiar a tu adversario político, independientemente de quién sea. Yo voy a volver a entregarle el antecedente porque es importante que usted lo entienda en su casa y que Pero lo entendamos déjanos todos. analizar esto, por favor, no Sí, pases a otro no, tema. si no voy a pasar a otro Ya, tema, si ya. vamos a hablar de esto. ¿Quién- pero quién quiero es y que- por qué? Quiero que usted, a quien escuchábamos recién diciendo que hay que inventarle todas las cosas, hablaba de el Ramos. El Ramos es Ariel Ramos, que era concejal por Maipú. Entonces había que inventarle cosas. ¿Y por qué yo le hice la cronología? Que un año antes la misma alcaldesa Katy Barriga había enviado un mensaje diciendo que el concejal Ramos se llena la boca y nadie le saca la denuncia que hizo su secretaria por maltrato. A ese mismo chat de WhatsApp donde estaba el director de SECPLA, el director de Dideco y el administrador municipal, la jefa de comunicaciones, Camila Cornejo, y la alcaldesa. Habían otras personas también, dice la fiscal. Pero Katy Barriga, un año antes de este audio que escuchamos, ya había hablado de este concejal. ¿Quién es la que habla en el La que en el habla audio? en el audio es Camila Cornejo, ex jefa de comunicaciones de Katy En Barriga. ese momento era jefa de En comunicación. ese momento era jefa de comunicaciones y este audio fue enviado el día 28 de octubre del año ¿A quiénes? 2020. ¿A quiénes le envía el audio? ¿A quiénes las ella personas- combina a mentir, a utilizar Twitter A las antiguo? personas que acabo de nombrar, director de SECPLA, director de Dideco, administrador municipal, es un chat donde, al menos en el 2019, estaba Katy Barriga y la fiscal dice, había otras personas también. Y de hecho, recién nomás en la audiencia, la defensa dice, por favor que individualice a las personas, no solo el cargo, sino que el nombre también, para saber quiénes estaban en ese chat, y la fiscal dice, Exacto. no es necesario, todos saben quiénes son. ¿Sabes qué? Cuando estamos hablando de que obviamente aquí hay falsificación de instrumento público, hay fraude al fisco, que son delitos muy graves, esto puede parecer menor, pero a mí me parece de un escándalo. Y ahí es cuando uno dice por qué después la política tiene los resultados que tiene. Es muy grave lo que la jefa de comunicaciones que tenía la alcaldesa Katy Barriga dice a las cabezas del municipio. Inventémosle cualquier cosa con tal de matarlo, le están diciendo. Da lo mismo violencia intrafamiliar, alcoholismo, manejar en estado de ebriedad, todo lo peor que tú le puedes decir a alguien. Y a mí sí me parece grave cómo se trata de falsear, de imputar delitos a personas con tal de bajarlas y de que no puedan decir la verdad o hagan denuncia. Si es que es muy grave este audio que tú nos acabas de mostrar. Pero Ramos- María, a mí me Ramos parece había que hecho esto acá lo estamos viendo de manera pública, pero esto creo que pasa mucho más de todo lo que Yo creo imaginamos. que- Yo creo que pasa en sí. muchos municipios, Pero en igual muchos gobiernos. espanta verlo. Es un No, sí. horror. Y escucharlo. Pero ahora, lo que yo no entiendo cuál es qué pasaba entre Katy y Ramos, ¿no? En este caso, ¿por qué Ariel había... Ramos era uno de los principales concejales, me recuerdo yo, haciendo uso de la CPU mental, creo que era uno de los primeros concejales que ya en la gestión 2017-2021 cuestionaba este tema, por ejemplo, de las compras de regalos, el tema de los peluches. Anduviste muy bien con la CPU mental. Muchas Año gracias. 2018, 28 de septiembre de ese año, el concejal Ariel Ramos daba una entrevista diciendo la gestión de Katy Barriga es irresponsable, cuestionando la compra de peluches de 70 millones. O sea, fue uno de los primeros en salir a decir esto está mal. Y así lo las que- acusaciones de vuelta. Lo que da otro indicio, ¿no? de lo que pasaba. Si adentro del Consejo Municipal estaban así de divididas las aguas, donde hay una guerra sucia, como lo dice la misma persona del audio, la jefa de comunicaciones, guerra sucia, así todos los concejales cuya misión es comprobarse, habrían puesto más agujas respecto a la actuación de Katy Barriga, así todos parece que no tienen las herramientas para levantar una bandera y decir, paremos esta hora. A mí me sigue sorprendiendo eso, que al parecer aquellos que tienen que controlar no tienen dientes para controlar y no hay instancias para hacer un control más exhaustivo y evitarnos la pérdida de plata. Si esta cuestión tiene que ser parado antes, no ex dientes ante, u no otro ex post. órgano, digamos, para Claro. poder Igual- tener la valentía de denunciar. Marisa, tú con la experiencia que tienes, a mí igual me súper sorprende. Yo estoy espantada igual. Díganme ingenua, chiquitita, todo, pero igual me sorprende mucho. Pero lo otro, parece que en este tipo de personajes todos se andan grabando. Y el caso Ay, audio sí. no es Se mandó aleatorio. un audio. No, este ella es un a audio chat. que manda ella manda al el chat. audio al chat. Y apareció eso es lo peor en de todo. Claro, y apareció Claro. seguramente en la Como al revisión grupo. de un No, celular. y dice, Pero acá mismo lo acá- borro, dice. Acá en la audiencia igual se han mostrado muchos audios. Pero mira, escuchemos lo que dice la fiscal y lo seguimos comentando. En la cuenta corriente son 11.000 millones,
pero 5.000 millones de esos son fondos externos. Son fondos que vienen directamente del gobierno destinados a fines especiales y que uno debe restar, por cierto, porque esa no es plata municipal, no es plata con la que cuenta el municipio. Y sin embargo, ella señala a viva voz en sus redes sociales que entregó el municipio en un estado presupuestario equilibrado y en perfectas condiciones. Las falsedades, como señalé, no me voy a referir directamente a los informes de ejecución presupuestaria, justamente porque doña María Isabel Palma no está presente el día de hoy, pero hay un punto de esos informes que creo que es relevante señalar. Y es que en ninguno de esos informes de los años 2018 y 2019 se refleja esta situación que doña María Isabel Palma, directora de control, en su declaración reconoce que ella tenía conocimiento de que había facturas que se estaban pagando con el presupuesto de un año que correspondían al año anterior y que no estaban en la contabilidad. Y pese a ello, no instruyó sumario administrativo alguno durante ambos periodos, 2018 y 2019, e incluso queda aún en mayor evidencia la falsedad porque el primer informe que se realiza el año 2020 por el señor Sergio Peña da cuenta de un déficit municipal iniciando el año. Instruye una auditoría, instruye sumarios y en esa auditoría se detectan 21.000 millones de pesos de déficit. Por lo tanto, en 3 meses es imposible que hayamos pasado de superávit a un déficit de 21.000 millones de pesos. Y las razones por las cuales esto está directamente relacionado con lo que hacían los imputados es porque doña María Isabel Palma en su declaración reconoce lo siguiente. Ella reconoce que el año 2016 y 2017 la pusieron en la Dirección de Administración y Finanzas y que las personas cercanas a la alcaldesa le pidieron que directamente se fuera a la Dirección de Control a fines del 2017. ¿Y por qué es relevante que ellos le hayan pedido que se fuera? Porque ella reconoce que le dijeron: nosotros no te podemos ofrecer nada a ti, pero sí le vamos a subir el sueldo a tu hijo, porque eso es algo que se puede hacer, porque él trabaja en la Municipalidad de Maipú. Y efectivamente constan los decretos en los cuales se le aumenta un grado al hijo de doña María Isabel Palma, que recibió remuneraciones por un grado superior durante los años 2018 y 2019, mismos años en los cuales ella faltó a sus deberes de la Dirección de Control e informó superávit falsos. De las declaraciones, magistrado, queda en evidencia que la situación era conocida por la exalcaldesa, por los directores, por la Dirección de Control. Y en concreto, pasando directamente a la cuenta pública y a la situación que parece más fuerte de la imputación de falsificación, y es que la cuenta pública que se realiza el 2021 de la gestión del 2020 indica que existe un superávit de 2.805 millones en positivo, cuando la realidad no solo no existe ese superávit en la cuenta pública, sino que había 13.600 millones que se habían ocultado en la contabilidad, en la deuda de acreedores por Lucía Carrillo, y además ya había un informe del cuarto trimestre del 2020 que especificaba un déficit de 14.794 millones de pesos al 31 de diciembre del 2020. Esto se puede contrastar fácilmente porque los informes de ejecución presupuestaria desde el 2020 en adelante son verdaderos. El señor Peña inmediatamente instruye un sumario administrativo y solicita una auditoría para el municipio. Concretamente, la exalcaldesa de Maipú en ese informe presenta
11.989.243.372 pesos que en verdad no tenía el municipio. Quiero hacer presente además, magistrado, que dentro de lo que señala Natalia Arriagada en su declaración, que es quien hizo lectura de esa última cuenta pública, ella señala de forma expresa que la alcaldesa podía haber hecho la cuenta pública con anterioridad y que, sin embargo, le solicitó que ella asumiera esa responsabilidad. Y algo muy curioso, porque ella había participado en las reuniones que estaban teniendo y que se suspendieron para poder ver la situación del déficit municipal y solucionarlo. Y Natalia Arriagada lo que dice es que en el momento en que ella recibe el informe de la cuenta pública y tiene que ir a exponerla, lo primero que hace es hablar con Ricardo Morales, encargado en ese momento del presupuesto de finanzas, y le dice: ¿esto que voy a leer está correcto? ¿Esto que voy a leer está en orden con lo que sabemos que está pasando en el municipio? Incluso le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le pregunta eso? Y ella me dice: porque estaba asumiendo las funciones de la alcaldesa y quería asegurarme de que la información que yo iba a entregar era correcta. Y ella derechamente me dice: yo pregunté y me dijeron que sí, que todo estaba en orden. Sin embargo, al día de hoy, ella se da cuenta que no es así. Ese es el deber funcionario. Ese es el deber que recae sobre la alcaldesa, de resguardar los recursos públicos y de administrar con responsabilidad. Porque no es caridad. Ella recibe una remuneración por ser alcaldesa. No es caridad, es un trabajo. Y dentro de su trabajo incluye deberes e incluyen responsabilidades por ser la máxima autoridad de la comuna, de la segunda comuna con mayor población en nuestro país. Por último, magistrado, consta también la falsificación que tiene relación directa con transparencia y los montos que se entregaban. Derechamente aquí Andrea Díaz y Boris Gálvez reconocen que los montos que indicaban a transparencia de los eventos que realizaba la exalcaldesa, todos ellos estaban falsificados y que esa solicitud se la había hecho directamente el señor Carlos Ferli, director jurídico, y en el caso de doña Andrea Díaz, ella representa en su declaración directamente que fue la exalcaldesa la que le dijo que esto podría verse muy feo si se mostraba de esa manera. Están las resoluciones con los montos que están alterados y que no coinciden con la información que efectivamente había proporcionado SECPLA. Con esto, magistrado, creo que existen antecedentes suficientes, a lo menos de esos dos hechos, para poder tener por configurado los delitos de falsificación y de fraude a los cuales hice referencia. Y brevemente, en relación a estos collares, al hecho número 4, solamente puedo señalar, magistrado, de forma muy breve, y es que se realizó una compra de 1.000 collares de cristales Swarovski, collares que, por cierto, no tienen un propósito municipal alguno, que Contraloría en su informe final 350 determina que es una compra que fue improcedente, inicia incluso un juicio de cuentas en contra de la exalcaldesa y en contra de aquellos que tomaron la decisión, porque no lograron justificar de forma alguna a quienes habían sido entregados esos collares. Y tanto es así que testigos de la alcaldía declaran directamente
que esos collares fueron entregados directamente a la exalcaldesa, que los guardaba y los conservaba en una caja fuerte en el interior de su oficina. Y esos collares, ella los distribuía de la forma en que ella estimaba pertinente. Se apropiaba directamente de esos bienes. ¿Y a quiénes les llegaron? A diputados, a ministros de Estado, muchos de los cuales representaron esta situación, la consideraron indebida y enviaron de vuelta incluso el collar que les había enviado la exalcaldesa Katy Barriga. Carmen Hertz, por ejemplo, diputada ante el Ministerio Público, dice que por su cumpleaños recibió de regalo este collar de cristales Swarovski de la exalcaldesa Katy Barriga. Compra que es completamente improcedente, por cierto, y que se hace a un título prácticamente personal, porque no se ha prestado ningún servicio, ningún evento, ninguna situación que amerite que el municipio haga un reconocimiento a políticos que no tienen vinculación alguna con el municipio. Eso es campaña y es apropiación pura y dura, magistrado. Tenemos las fotografías, por cierto, de los collares, las órdenes de compra, es decir, toda la documentación que respalda directamente que estas compras se hicieron. Y en el mismo sentido también lo recibió una concejala de Maipú y la ex ministra de Economía, el señor Felipe Guevara, también alcalde de Lo Barnechea. Todos ellos, ninguna vinculación con la Municipalidad de Maipú, ningún servicio prestado a Maipú, y sin embargo recibieron por su cumpleaños un reconocimiento de Katy Barriga correspondiente a un collar de cristales Swarovski. La Contraloría, como les señalé, ya indicó que ninguno de esos collares se pudo dar cuenta directamente de a quienes habían sido entregados, que solamente le enviaron una fotografía que constaba en redes sociales, y es que un collar lo había recibido doña Marlene Olivarí. ¿Por qué? No Pero lo antes sabe. que te vayas. Uy, una parte importante de esta Oye, qué audiencia heavy que eso, ¿no? esclarece qué pasó con los collares. Nos habíamos preguntado, ¿se acuerdan? Al principio del programa decíamos, bueno, esos collares no se sabe a quiénes se le entregaron, y hoy día Ya la sabemos. fiscal está diciendo claramente que de uso personal. La alcaldesa los mandaba de regalo, por ejemplo, a parlamentarias como Carmen Hertz, que se lo habría devuelto, también a Marlene Olivarí, por ejemplo, son algunos de los nombres que aquí salen, pero son acusaciones gravísimas. ¿Por qué Carmen Hertz? Es mucho Porque- peor de lo que nos imaginábamos Sí. finalmente, porque yo pensaba que quizás eran para las vecinas, para las comunas, dirigentes sociales en los cumpleaños, no lo sé, rifas. tampoco está bien, digamos. No, pero por último alguien de la comuna, claro. rifas de alguna Sí. persona enferma. ¿Cuál que se sería el prestaran- objetivo de ¿Cuál era el aquello? fin Claro. de esos collares? Y finalmente era un fin que aquí se Congraciarse. acredita lo que dice Marisa desde un comienzo, enaltecer su imagen. Claro, ¿por qué Carmen Hertz? Porque ella había recién había sido elegida diputada por el distrito que incorporaba en ese tiempo la comuna de Maipú. Después hubo un cambio hasta de las comunas con los distritos, pero ella con Joaquín Lavín se la habían transformado en los dos Ahora hablamos de diputados mil collares, ¿ah? 17.850.000 pesos a lo menos en collares que se fueron comprando de 260 en 260. Pero diga la marca, diga la 260. No, es marca. que, ojo, porque ahí Swarovski, no es ¿no? que sean Swarovski. Los collares tenían, y se los voy a describir al tiro, collares en forma de sol en caja de terciopelo morado con bolsa blanca con logo del municipio. Ah. Y la tercera compra era collares con cadena e incrustaciones de cristales Swarovski. Ah, no es la marca, sino que la... Claro, Claro, se compra cristales, después otro orfebre hace esa. Uy, Ella podría decir, no, es que di pega. Claro, porque le van a buscar como el vuelco, pero 1000 collares y regalarle a un parlamentario un collar, además, sabemos que los funcionarios públicos tienen un deber ser sobre Es verdad. los regalos que reciben hasta cierto monto tienen que ser... Oye, ¿Por qué te vamos- paras,